tal, seguidores de Pregoneros Hay e Insular News? Saludo cordial una vez más en este día miércoles. Hoy es miércoles 22 de julio. Continuamos con entrevistas importantísimas y en el día de hoy hemos coincidido con algo referente al deporte, a la salud, al bienestar. En esta segunda etapa de entrevista en el día de hoy tenemos a un profesional, un especialista fisioterapeuta y profesional en el ejercicio. Ya él me corregirá si lo dije mal o lo dije bien. Hablamos de Jason Newell, quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Jason. Buenos días, Dicken, y buenos días pues a la comunidad que en estos momentos me escuchan. Es un honor siempre dirigirnos a la comunidad isleña, al departamento y bueno, hablando de lo que más nos gusta, ¿no? El deporte, la actividad física y el ejercicio Claro, para la salud. claro, así es. Bueno, también ex secretario de Deportes de la Administración Departamental. De amplia experiencia, lo hemos visto con el maletín corriendo en diferentes actividades deportivas, torneos nacionales. Eh, pero hoy vamos a iniciar con algo que es lo que usted trabaja, Martinesis, que ayuda a recuperar pacientes. Y después hablamos lo que debemos hacer para evitar a lesionarnos y llegar a esa etapa. Pero es un programa, un proyecto que ha tenido y ha sido un boom y una aceptación muy grande tanto para residentes como turistas. Cuéntanos de qué se trata y esa es tu cámara para que la gente se interactúe con lo que estás diciendo. Claro, claro que sí, Dicken. Bueno, Marcinesis es un programa que ha iniciado alrededor de unos 7 años y medio aproximadamente, una iniciativa con el ánimo pues de utilizar el mar de una manera diferente y que aporte a nuestra salud, ¿no? Desde la ancestralidad, desde nuestra historia, sabemos que eso pues ha tenido ciertos usos de forma empírica, pero bueno, como fisioterapeuta y como alguien que ha estado haciendo ciertos estudios postgraduales, eh, me aventuré y decidí sacarle más provecho a ese mar. Ha sido interesante. La comunidad isleña ha tenido una aceptación impresionante eh, dentro del medio de la rehabilitación, haciendo recuperaciones de diferentes índoles, osteomusculares, inclusive hasta para la parte psicológica ha ayudado el mar. Y también me quedo sorprendido de que también hay gente en el interior ya que llama y dicen, sabemos que hay alguien en la isla que está utilizando el mar como una fuente terapéutica y el especialista pues me lo recomendó, quiero ir a San Andrés a hacer la rehabilitación. Bueno, esta parte ya cuando uno llega ya por inicial, ¿cómo hago yo si de pronto tengo necesito inicialmente una valoración? Que ya después usted me hace mi plan de cómo yo me comunico con usted, tienes una página web, tienes unas redes o ubicación, de pronto un consultorio, algo. Claro que sí, de hecho mi celular es público, lo puedo dar acá directamente, mi celular es el 317-504-7186, ahí contesto yo directamente, Jason Newell, yo trabajo totalmente independiente. Eh, el Instagram es Jason Newell, lo van a poder encontrar, y lo mismo en el Facebook, Jason Newell, Jason, Jason Newell, en el Facebook, me contactan mucho. También a medida que voy por la calle me encuentro con amistades, con amigos, las recomendaciones. Y esos son los medios que podemos hacer de forma directa. Los horarios son bastante flexibles, utilizamos horarios en las mañanas, de hecho es bastante satélite, ya que tenemos puntos en San Luis, puntos en el centro, puntos en la zona un poco más central, donde sale y donde está ubicada la persona y de acuerdo al tipo de proceso pues nos ubicamos, donde haya playa y haya mar, siempre tratamos de abrir esos espacios para poder sacarle ese provecho, ¿no? Bueno, es agradable ver que ese proyecto, que de pronto, como usted lo dijo, nació porque usted siempre se ha criado a la orilla del mar, en el sector de San Luis, y aprovechar la naturaleza, esta maravilla que nos da Dios, ver ese fruto como ha crecido es gratificante y ver que se vincula cada día más gente,
le queda, ¿cómo dice? Le ha quedado pequeño de pronto la cantidad de personas que llega y ha pensado en ampliar de pronto la planta de operación. Pregunta, resulta que como todo sube, baja, en el términos pues, en torno a la frecuencia de las personas, pero yo les digo que nos encontramos todavía en la etapa inicial. Esto a pesar de los años que venimos trabajando, la acogida, el conocimiento que ya tienen las personas de que esto existe en el departamento, pues la noticia y la respuesta mía como un fisioterapeuta que maneja el tema de la actividad física y el ejercicio de la rehabilitación y que usa el mar, me atrevería a decir que todavía estamos en una etapa inicial en torno al uso terapéutico del mar de forma especializada, porque hace mucho tiempo eso se viene manejando en la isla. Dejémonos de pronto de imaginar que esto es algo nuevo, esto es algo de nuestros ancestros y de eso yo me basé. Lo único que hice fue empezar a hacer algunos trabajos de investigaciones desde la academia, desde la universidad y ya empezar a implementarlo desde hace 7 años y medio, ¿sí? Me atrevería a decir que a pesar de los años que llevamos, esto todavía está en una etapa inicial del crecimiento. La pregunta es si seguimos así, viendo todas las novedades y la acogida, ¿qué pasará con nuestro mar si le empezamos a sacar todo el provecho? Tengo la buena noticia precisamente de ver que este año la Universidad Nacional está publicando por sus redes ya oceanología. Entonces eso me parece interesante que una entidad, una institución educativa ya empieza a plantear oceanología como una carrera profesional para nuestro departamento y como un foco a nivel nacional, o sea, es un referente ya a nivel nacional. Entonces, como fisioterapeuta y una persona pues que también ha hecho trabajos inclusive a nivel doctoral y haber montado Marcinesis, creo que es algo que va de la mano, eso me alegra mucho. Bueno, Jason, hablando, ya hemos hablado, bueno, la parte de ese proyecto y la verdad le deseamos bastantes éxitos, muchos más éxitos de lo que ha venido reflejando este proyecto de recuperación a las personas como terapia de recuperación y muchos preventivos, porque muchos manejan, no creen que cuando uno va a un fisio, no, hay también cuestiones preventivas. Le pregunto, yo como gente común, porque no soy deportista, al yo meterme de pronto a un gimnasio, ¿qué me recomiendas? ¿Debo tener una valoración antes, peso, talla, masa corporal? ¿Cuáles son las recomendaciones para yo ir a un gimnasio? Eh, hay varias respuestas. La respuesta, yo tendría dos respuestas a esa pregunta. Y la primera es la que todos conocemos, ¿sí? Normalmente me inscribo en un gimnasio y debo de hacer una evaluación previa, ¿sí? Donde me abre la historia, donde empieza el profesional a cargo a identificar las, los antecedentes personales, familiares y ver cuál sería el motivo que lo anima a usted a hacer ejercicio, si es por salud, si es por bienestar, si es por alguna rehabilitación, si es por tener un desempeño deportivo. Hay varias razones por las cuales podríamos aplicar y eso se hace normalmente. Usted entra y el primer día que ingresa le hacen su evaluación y a partir de ahí le empiezan a hacer un seguimiento, ¿sí? Está la respuesta número dos, que es la que a mí me atrae muchísimo. Yo considero que uno siempre está evaluando a la persona, ¿no? En todo momento, independientemente de que esté entrenando 1 año, 2 años, 6 meses, siempre salen cosas nuevas y uno siempre tiene que hacer algunas acomodaciones en torno a la evaluación. Entonces, lo que siempre se considera es abrir una historia clínica, tener una observación muy mínima y a medida que vayamos avanzando pues vamos identificando unas necesidades importantes porque pues evaluar no es fácil. Oh, exacto, bueno. Es recomendable, para nuestros oyentes, recomendable pues ¿cómo se llama? Una valoración, es la palabra, iba a decir una revisión como si fuéramos equipos, un carro, una moto, como siempre ordinario yo. Una valoración por parte de un profesional de la salud, en este caso un fisioterapeuta, un deportólogo, si tiene la capacidad de pagar la consulta,
Él te puede decir, bueno, tú tienes esto, cuando vayas al gimnasio se lo muestras a tu entrenador. Listo. Durante el entrenamiento, en el proceso, ya yo arranqué, ya usted me puede decir, bueno, yo Jason, me valoraste, tú me dijiste esto, pero arranco un mes, 2 meses y empiezo a sentir dolencia en otra parte, necesito otra valoración, a ver qué está pasando. Total, total. De hecho, es lo que suele pasar. Arranqué y me hicieron una evaluación y resulta que en esa evaluación identificamos algunos aspectos. Pero cuando empezamos a hacer el ejercicio, muchas veces en esa evaluación inicial no se alcanza, por más completo que sea, no se alcanza a abarcar todos los aspectos, tanto del paciente como de parte del profesional. Entonces, cuando arrancamos muchas veces las rutinas, a veces hay novedades en donde se plantea de nuevo otra revisión. Ahí es donde en algún momento se comentó, y les comenté anteriormente, que en todo momento estamos generando informaciones nuevas que giran en torno a las evaluaciones físicas. Lo que sí debemos de hacer es identificarlo y poder interpretarlo, y ahí es donde entra en juego el conocimiento de una persona capacitada profesionalmente para poder orientar al usuario. Bueno, nosotros como usuarios de X o Y gimnasios, algunos sí los tienen, otros no, la persona que hace la valoración, pero tú puedes ir a un profesional, te hace la valoración y como dijimos, vas donde el entrenador, vea, estas son las recomendaciones de mi fisioterapeuta que me dio, entonces ármame un plan de trabajo para yo quiero esto, como usted dice, quiero esto, quiero poner esto, o sea, que tengo la barriguita como un capibara, quiero bajarla, bueno, listo, adiós capibara, pero son ejercicios. También recomendaciones ya entran por medio del fisioterapeuta, la parte alimenticia, también usted tiene nociones, o vamos a un nutricionista. Hombre, dije, han tocado temas que son bastante importantes, pero resumidamente lo que sí podríamos recomendar siempre es el trabajo en equipo. Como fisioterapeuta nos hemos formado es para estudiar el movimiento, para poder prescribir ejercicios, hacer terapias en torno a los factores nutricionales. Valga la redundancia, hay una persona que se llama nutricionista o nutriólogo, ¿cierto? Hay médicos especialistas en la parte de nutrición. En esa ocasión es importante apoyarnos, así como también nos apoyamos del médico deportólogo. Entonces, todos trabajamos de la mano, el médico deportólogo, el entrenador deportivo, la nutricionista, el psicólogo, todos tenemos las diferentes áreas. Entonces, o sea, a mí me preguntan como fisioterapeuta qué fue lo que me acabaste de hacer, Jason, ¿y me puedes hacer una asesoría nutricional? Y yo les diría que no, yo podría de pronto darles algunas recomendaciones caseras que seguramente hasta el usuario lo sepa mejor que yo. Entonces yo evito entrar en esos temas. Me dedico a lo que es la fisioterapia, que es una rama de la medicina, que es el estudio, manejo y comprensión del movimiento corporal humano. Entonces metemos mucho lo que es la parte biomecánica, las fases de cicatrización, la rehabilitación, la parte clínica. Y ahí por medio de eso pues hacemos los ejercicios preventivos. Entonces, zapatero a sus zapatos. Claro, yo hago esa pregunta porque sé que muchos lo hacen. Y a mí no me van a creer. Van a creerle al profesional, al que se quemó las pestañas estudiando, al que sigue estudiando y al que sigue investigando. Entonces, por eso yo hago esas preguntas. En muchas ocasiones, cuando no sé, yo digo, no sé, y no me da pena, porque preguntar no es pecado. Antes, por el contrario, deben buscar una forma de mejorar el conocimiento y dejar de ser ignorantes en ciertas cosas, pero no, ¿para qué? Si yo lo tengo aquí es para preguntarle y tengo que aprovechar a un profesional que no siempre lo vamos a tener a disposición, y la verdad le agradecemos, Jason, por sacar este espacio y aclarar muchas cosas a la comunidad. La parte de ya metiéndonos en lo que ha sido sus retos profesionales, yo sé que ha ido con diferentes selecciones de San Andrés, delegaciones, ¿cómo ha sido esa experiencia de que, bueno, está todo el día, vamos a meternos con béisbol, que lo he visto con béisbol, un sol tremendo y llegas a las 8 de la mañana y son las 5 de la tarde y todavía en un estadio, y después llegas al hotel y te llama de repente, no, profe, ve que cómo es la vida de un fisioterapeuta cuando dice uno en el infighting, cuando estás ahí en la pelea, ¿cómo es esa vida?
fisioterapeuta, aparte de que nos tenemos que formar académicamente, o sea, tenemos que dedicarnos a la academia y a la investigación y al trabajo, que con eso tenemos suficiente. Ya una vez empecemos a ejercer y empezamos a tener una responsabilidad como es abordar a una delegación que tiene una competencia nacional, eso es tiempo completo, específicamente en los viajes. Y en todo momento uno está acompañando al deportista, que en los aeropuertos, que descansen bien, que si llegan al hotel, quienes tienen ciertas dolencias, y los que no tienen dolencias, cómo hacemos para mantenerlo recuperado. Eso es un acompañamiento verdaderamente de 24/7. Cuando uno está en esa época de competencia, al estar todo el día en un escenario deportivo, siempre uno girando en torno a la salud de los deportistas, hace que uno tenga eh, que dedicarle todo el tiempo, todo el tiempo. Llegamos al hotel y cuando es momento de descansar, ahí es donde muchas veces empieza el verdadero trabajo también del fisioterapeuta, porque toca prepararnos para el día siguiente que hay más competencia. Entonces, esa pregunta en torno a cómo es la vida del fisioterapeuta se vuelve interesante porque la respuesta siempre va a ser full time. Yo siempre les digo, cuando uno se mete en una delegación, eso es tiempo completo. El paseo va muchas veces incluida, pero es en un pequeño porcentaje. Entonces, priorizamos siempre la salud de nuestros deportistas. El paseo pasa a ser por ahí como un 10%, pero es bastante agitado cuando hablamos en términos de competencia o de torneos deportivos. Claro, eso lo mismo pasa a veces cuando yo he tenido la oportunidad, por eso lo digo, porque he tenido la oportunidad de salir en varias ocasiones con y lo he visto en el movimiento. Y es un trabajo que a veces es injusto porque a veces dicen no se les reconoce de las lesiones que has manejado, que tú dices, jue madre, esta vaina, ¿cómo lo recuperamos para un partido mañana en 2 días? Has tenido esos retos y si tienes una experiencia esa que nos puedas contar, ¿cuál podría ser de tantas? Hombre, sí, son muchos los casos donde a veces a uno como fisioterapeuta ni se explica cómo el deportista se mantiene en pie. He tenido retos de deportistas con problemas a nivel de su rodilla, que después de estar con varios partidos en un torneo, resulta que tenemos un partido decisivo y precisamente es un jugador que mueve el balón, es un jugador que necesitamos. Muy puntualmente, en una época que estuvimos con San Andrés FC, había un jugador donde teníamos que jugar el partido aquí en San Andrés y tenía la rodilla ya Tope. bastante delicada al tope, y literal yo me senté con él y dije, tú no puedes jugar. Nos reunimos con todos los técnicos, con los presidentes del club, todo, y dijimos, no puede jugar este jugador. El jugador insistió, todos, mira, pero necesitamos ponerlo a jugar, ¿qué hacemos? Y literal, tocó efectivamente pedir un apoyo de la parte de medicina deportiva, ayudar con algo de fármacos, lógicamente sin sobrepasarnos con la integridad del deportista. Tocó utilizar unos kinesiotape, unos vendajes que estabilizaban pues la rodilla, y lo metimos al terreno. Pues ese día el jugador jugó el primer tiempo y parte del segundo tiempo se retiró, pero él fue el que anotó el gol del Gane. Ah, caramba. Y cuando terminamos el partido yo le dije, hombre, yo te dije que no podías jugar. Los, Me disculparás, no anotaste el gol del Gane, pero igual no tenías que entrar a jugar. Entonces, se hizo maravillas. En ese momento se hicieron pues prácticamente un milagro para que, para que pudiera entrar, utilizando ciertas ayudas. Y eso es parte como del entusiasmo o de la parte positiva Esa que uno motivación, sí. hace con esos deportistas. A veces uno hasta logra, ellos logran cosas por medio de uno que uno ni se imagina. Claro, la parte, usted toca una parte que sí me gusta resaltarla mucho y es la parte espiritual. Usted maneja mucho la parte espiritual, ¿no? Porque eso es un milagro. O sea, en ese caso el fisio fue Jesús, fue Dios, que lo ayudó ahí, ven, haz esto, mételo por acá. Pues hombre, yo normalmente soy creyente, creo en Dios, hago mis oraciones y siempre que toco a un usuario, siempre pido que sea Dios quien use mis manos. Entonces, yo muchas veces vuelvo y digo, personalmente y científicamente, yo le diría a esta persona, no vas a jugar, no puedes entrar.
se toman decisiones en conjunto y yo digo que es un milagro porque pues es algo que fisiológicamente desde mi carrera yo diría, ¿cómo estaría este muchacho para poder mover esa rodilla? Aparte de su fuerza de voluntad, y uno hizo lo necesario, pero pues como fisioterapeuta muchas veces uno no me las creo. No digo eso fue porque el de que tengo un terapeuta que me puso, no. Hay unas fuerzas divinas para los que creemos que eso es un Claro, aliado perfecto también. claro, claro. Esa parte es bastante como emotiva. También el mismo jugador, defender esos colores, defender su bandera, su departamento, también es la adrenalina, el plus también que necesita un deportista para avanzar. Parte de nuestros deportistas, nuestros jóvenes, que desafortunadamente por cuestiones, digamos, legislación, no sé, políticas, hablando a nivel nacional, primaria no tiene educación, profesores de educación física, llevan una profesora con el respeto que se merecen de matemáticas, los llevan al patio. Recomendaciones para de pronto a los padres de familia con los niños en esa etapa de crecimiento y de formación deportiva, que muchos van a otros clubes, ya sea de patinaje, natación, diferentes digamos, deportes. Recomendación que sean veedores de sus hijos también en el proceso de entrenamiento. No es solamente llevarlo y dejarlo con el entrenador, hay que ver cómo está entrenando el profesor para que ellos tengan más adelante algo que decir si el niño sufre una lesión y decirle al médico, pasó esto y esto. Una recomendación para esos padres que a veces dejan al niño bajo la responsabilidad de un entrenador. Creo que también habías comentado algo de la formación desde la primaria, Sí, ¿verdad? claro, Desde el claro. Y colegio, se desde el pierde mucho eso. colegio, di que nuevamente álgidos, pero mi deber es desde mi formación académica y desde la experiencia, decir las cosas como son a nivel del deporte. No sé, ha habido cambios legislativos donde no hay profesores de educación física que en estos momentos imparten la asignatura sabiendo que es una asignatura de igual importancia. No se debería de poner un profesor que no tiene la competencia de educación física a dirigir unos jóvenes, adolescentes, niños o como lo quieran llamar, en educación física sabiendo todo el perjuicio que se puede hacer en términos del movimiento. Estamos hablando de que hay carreras a nivel profesional, a nivel posgradual, donde hay muchos años de estudio para venir e impartir una simple clase de educación física. Así es como se ve. Por eso es que se toman las decisiones y se piensa que ya el profesor de educación física, y aquí estoy hablando muy a favor de mis colegas profesionales del ejercicio, profesionales en cultura física, recreación y deportes, donde han perdido ese importante espacio a nivel de los colegios. Espero que mis profesores que me estén escuchando me perdonen Sí, sí, lo que voy a decir, pero si eres profesor de matemática, para eso estudiaste; si eres profesor de biología, español, para eso estudiaste, dedíquese a su asignatura. No se debe de dictar educación física a los niños menos que están en esa etapa psicomotora donde están absorbiendo esos patrones del movimiento, ¿sí? En donde llega un momento donde de ahí parte toda la base psicomotora de un buen deportista, donde está la conciencia del aprendizaje, la conciencia del movimiento, la percepción, toda esa parte neurológica está en pleno desarrollo. Entonces, yo creo que hay que recuperar ese valor que tiene el profesional del ejercicio. No se debe de hacer ese tipo de acciones. En torno al entrenamiento, como padre, es fundamental hacer el acompañamiento. Sabemos que a veces por cuestión de tiempo no se da, pero yo, por ejemplo, soy uno de los padres que llevo a mi hijo a hacer deporte y estoy en todo momento observándolo. Y sé cuando una clase es improvisada, cuando una clase es buena, mala. Y ese acompañamiento, el simple hecho de que un niño esté practicando y levante su cabeza y vea a su papá en las gradas mirándolo y como decir, sigue haciéndolo, es importante. El acompañamiento padre-hijo en esos ámbitos deportivos tiene un contraste de formación como individuo, como persona, y como deportista, si en caso tal la persona tiene alguna proyección deportiva. Ponga a su hijo a hacer deporte no necesariamente porque tenga una proyección y usted quiere que sea atleta, es porque quieres tener un apoyo en torno a la educación de su hijo. El deporte transforma una comunidad, genera valores.
transforma una sociedad y forma individuos de bien el día de mañana. Entonces, eso en lo posible sí, el acompañamiento al adulto, bien sea padre, cuidador o familiar, siempre va a generar un ingrediente interesante. Claro, esa parte, el deporte en esa etapa de los niños le da disciplina, responsabilidad, compromiso, deseos de superarse, aprender también en las derrotas, en las frustraciones. Es un proceso que lo ayuda a fortalecer su carácter, Jason, ¿cierto? Eso está claro, eso no lo podemos ocultar. Y si tenemos el padre en la gradería, como usted lo dice, o en la, bueno, no en la línea, porque en la línea debe estar el entrenador y uno no puede desautorizar al entrenador, uno debe estar en la gradería, como debe ser, y ese apoyo desde allá con un solo gesto y cuando terminó el partido, un abrazo, eso es mucho el beneficio que le hace a cada deportista, un futuro profesional, digámoslo, futbolista, basquetbolista, beisbolista, en fin, aparte de ser profesional estudiando. Total. El deporte, si bien toda la comunidad coincide, el deporte transforma una sociedad. Siempre les digo a los entrenadores, a los padres de familia, que aprendamos a jugar fuera de la cancha, ¿sí? Eso es un concepto que normalmente utilizo. ¿Y cómo es jugar fuera de la cancha? Es que no necesariamente tengo que hacer una cesta, hacer un gol o hacer un home run, ¿cierto? Cuando estoy en el terreno de juego. Uno hace un gol, uno hace una cesta, uno hace un home run cuando nuestro niño, nuestros jóvenes se levanta, empaca su bolso, empaca sus medias, empaca sus implementos, cumple un horario porque el día de hoy tengo entrenamiento o el día de mañana tengo entrenamiento, para no de pronto repetir, porque pues hablamos de la disciplina, de los valores. eh, Eso ya es jugar por fuera de la cancha y eso lo logra el deporte, que el niño alista su uniforme. De pronto el niño no se anima a alistar su closet de la casa, pero se anima en alistar su uniforme porque tiene su deporte mañana u hoy. Entonces, él alista su bolso y de alguna manera eso es, el deporte ayuda precisamente a formar esos individuos. Normalmente antes de que finalice la entrevista, lo que yo le digo a mis entrenadores, cuando yo llevo a mi hijo a diferentes modalidades deportivas, yo le digo, profe, aquí se lo traigo para que usted me ayude a educar a mi hijo. Para que me ayude a educar a mi hijo. No sé cómo va a ser, si él anota el gol, si da el pase, bueno, ya usted corregirá eso, pero yo necesito, después de los padres de familia, el entrenador pasa a ser esa otra figura que ayuda a educar. Entonces, ese es como el mensaje que quisiera dejarles desde todo lo que nosotros hacemos a diario para trabajar en torno al crecimiento del deporte, la actividad física y el ejercicio en nuestro departamento. Bueno, ya para finalizar, Jason, sé que tiene agenda. eh, Dinos dónde, recuérdanos tu número telefónico por si alguna persona quiere, necesita hacer esa terapia, vivir esa experiencia en el mar y todo eso con el proyecto Marquinesis. Bueno, sí, tenemos Marcinesis, entrenamiento deportivo. Ahorita pues empezamos un nuevo proyecto con Athletic Pro, Centro de Formación Deportivo. También acá por medio de una sede tenemos unos equipos tecnológicos, isoinerciales y demás. Mi teléfono es el 317-504-7186 y por redes sociales, por Facebook me pueden encontrar como Jason Newell, Jason, Jason Newell, y lo mismo por Instagram. Estamos dispuestos a cualquier hora, nos pueden comunicar y nos dicen cuál es su caso y bueno, estamos siempre prestos para poder atenderlos. Bueno, era la entrevista con Jason Newell, profesional del ejercicio, fisioterapeuta, gran experiencia en la isla y con un proyecto que ha marcado la diferencia en materia de fisioterapeuta, de fisioterapia a pacientes preventivos y también ya en la parte médica. Que turistas ya saben que existe y se vienen tranquilos. Yo me voy para San Andrés porque tengo una persona que me pueda seguir haciendo mis terapias y disfruto del paseo en familia. Entonces agradecerle a cada uno de nuestros seguidores de Insular News y Pregoneros. Ahí nos vemos en una próxima ocasión.